Bueno, a ver, imagina por un momento que tomas un puñado de arena. Una arena muy fina. Te sitúas de cara a un vendaval enorme y, sin pensarlo, la lanzas al aire. Vale. Y lo lógico ahí, o sea, lo que dictan las leyes más básicas de la física clásica, es que esos granos se dispersen, Claro, que vuelen de forma totalmente caótica, empujados por el viento sin ningún patrón. Es desorden absoluto, lo que en termodinámica llamaríamos una entropía altísima. exacto, purísimo azar. Pero ahora imagina que justo en el instante en que lanzas esa arena, ocurre un evento imprevisto que paraliza el mundo entero. Una de esas noticias de impacto colosal que hace que millones de personas, desde Tokio hasta Madrid, contengan la respiración al unísono. Ostras, vale. Y de repente, esos granos de arena suspendidos en el aire frente a ti no se dispersan, empiezan a agruparse, fíjate, formando una geometría perfecta durante unos segundos, flotando ahí, en medio del viento y desafiando toda lógica gravitacional. Es una imagen que parece pura magia, quiero decir, zona película. Totalmente. Y sin embargo, esa arena suspendida, ordenándose a sí misma, es una analogía bastante perfecta para lo que algunos físicos llevan décadas observando a nivel subatómico. Es el desafío definitivo a las bases de la ciencia materialista. Pues con esta imagen en la cabeza damos la bienvenida a esta inmersión a fondo. Hoy vamos a desgranar una de las intersecciones más fascinantes y, a menudo ignoradas del conocimiento. Sí, sí, desde luego. Descubrir cómo nuestra conciencia y nuestra fe no son simples observadores. Para nada. No estamos mirando el escaparate de la realidad pasivamente. Son fuerzas activas, fuerzas que moldean el tejido físico que habitamos. Es que es un cambio de paradigma brutal. Pasamos de vernos como meros inquilinos en un universo mecánico a entender que somos participantes activos en su construcción. Estoy convencido de que a quienes nos escuchan esto les va a romper los esquemas. Seguro que sí, pero claro, para cimentar una afirmación tan audaz no podemos quedarnos solo en la filosofía, ¿verdad? La realidad tangible reacciona ante algo tan intangible como puede ser una emoción masiva. Y ahí es donde entra uno de los experimentos, diría yo, más intrigantes de las últimas décadas. Me refiero al proyecto de conciencia global. Empezó a finales de los años 90 y, para entender su magnitud hay que visualizar su sencillez. Sí, el concepto es muy simple. Consiste en una red distribuida por todo el planeta de unos aparatos que se conocen como generadores de números aleatorios. No tienen engranajes, no usan algoritmos informáticos predecibles. Funcionan a partir de puras fluctuaciones cuánticas. Así es. El corazón de estos aparatos, a los que los investigadores a menudo llaman huevos, es un proceso cuántico que genera resultados impredecibles. Para visualizarlo, sin usar tecnicismos, pensemos en una moneda lanzada al aire perpetuamente. Vale, me gusta esa imagen. En condiciones normales, estos aparatos generan lo que en estadística se llama una distribución uniforme discreta. A largo plazo, pues el 50% de las veces sale cara y el otro 50% cruz. Una probabilidad del 50-50 de toda la vida. Exacto. Si trazas una gráfica con millones de estos resultados durante un día normal, sin grandes sobresaltos, obtienes una línea plana, predecible. El azar a gran escala es estadísticamente muy aburrido. Claro, se comporta como debe. Hasta que, y aquí viene lo fuerte, el mundo entero experimenta una sacudida emocional masiva. Ojo a esto, sí. Durante eventos de un impacto enorme y sincronizado, como los trágicos atentados del 11 de septiembre o el accidente de la princesa Diana o grandes celebraciones globales, esta red mundial de huevos documentó algo totalmente inexplicable. Los datos se desviaron abruptamente del azar puro. Solo cruces y ante una alegría solo caras, ¿sabes? Ah, vale, no es una cuestión de positivo o negativo. No, para nada. Lo que ocurre es una pérdida repentina de la aleatoriedad misma. O sea, en estadística se utiliza algo llamado puntuación Z, para medir a qué distancia se encuentra un dato de la media en una curva de campana. Sí, la típica campana de Gauss. Esa. Pues durante estos eventos de conmoción global, los resultados de los aparatos de todo el mundo se disparan hacia las colas, hacia los extremos de esa campana. Dejan de ser caóticos y empiezan a mostrar lo que los físicos llaman coherencia. O sea, retomando la analogía de antes, es como si millones de personas lanzaran sus monedas al aire por todo el mundo y de repente, impulsadas por un shock tremendo, un silencio sobrecogedor,
un porcentaje altísimo de esas monedas no cayeran ni en cara ni en cruz. Caerán de canto. Exacto, cayeran de canto y se quedaran así, en perfecto equilibrio. Y lo más loco es que no hay ninguna fuerza visible empujándolas. No hay viento, no hay imanes, no hay nada. Y lo que ya rompe por completo los esquemas de la física clásica es que este efecto es no local. ¿A qué te refieres con no local? Pues que un evento que ocurre, pongamos, en Nueva York, altera simultáneamente el comportamiento cuántico de una máquina que está encerrada en una caja fuerte en Londres, y otra en Tokio, y otra en Río de Janeiro. ¡Qué barbaridad! ¿No hay una propagación de una onda física tradicional que tarde un tiempo en llegar? Es una influencia instantánea y subatómica. Lo cual nos obliga a plantearnos una pregunta colosal para quienes estamos analizando esto. Si aceptamos que una emoción colectiva, ya sea un dolor profundo o una alegría inmensa, puede alterar la materia a miles de kilómetros, la pregunta es, ¿qué es exactamente esta conciencia capaz de emitir semejante fuerza? O sea, ¿dónde habita el pensamiento? Esa es la gran frontera, ¿verdad? La neurociencia y la física se dan de bruces con esto. Y la ciencia se debate entre tres grandes paradigmas hoy en día. A ver, cuéntame el primero. El primero es el materialismo o emergentismo. El ejemplo clásico es la teoría de la información integrada de Giulio Tononi. Esta visión argumenta que la conciencia es simplemente un subproducto de la complejidad extrema. Vale, creo que esto encaja con una analogía que suele usarse mucho, la del tráfico en una ciudad. El tráfico no es una pieza que venga dentro de un coche, ¿verdad? Exacto. El tráfico es un fenómeno que surge, que emerge, cuando pones miles de coches a interactuar a la vez en un espacio. Según esta teoría, la conciencia emerge así, cuando miles de millones de neuronas se conectan. Tal cual. Pero claro, el problema del emergentismo es que sigue asumiendo que la materia inerte, por el mero hecho de combinarse de forma muy compleja, produce magia. O sea, produce experiencia subjetiva. Por eso surge una segunda hipótesis, que es mucho más profunda, el reduccionismo cuántico. Ah, aquí es donde entran los pesos pesados. Sí, aquí destacan mentes como la del premio Nobel Roger Penrose y Stuart Hameroff. Ellos tienen la teoría OR. Se dieron cuenta de que las neuronas, a nivel físico, son demasiado grandes y ruidosas para albergar la conciencia, así que propusieron que la verdadera magia ocurre a un nivel mucho más pequeño, dentro de unas estructuras llamadas microtúbulos. Pero a ver, ¿cómo funciona eso? Porque decir microtúbulos suena muy anatómico, pero la mecánica cuántica detrás es fascinante. No son simples tuberías por donde pasa líquido. Para nada, no. Penrose y Hameroff sugieren que estos microtúbulos actúan como cámaras de aislamiento perfectas dentro de la célula. Dentro de ellos, las partículas subatómicas pueden existir en una superposición cuántica. Es decir, existiendo en múltiples estados o probabilidades a la vez. Exacto. Aisladas del caótico entorno biológico del cerebro. La teoría sostiene que estas partículas mantienen esa danza de probabilidades hasta que alcanzan un umbral crítico. En ese instante preciso, la probabilidad colapsa en una única realidad física. Y ese colapso, según afirman, es exactamente lo que nosotros experimentamos como un momento de conciencia. ¡Ostras! O sea que el cerebro no fabrica el pensamiento como, no sé, como el páncreas fabrica insulina. ¿El cerebro proporciona una especie de santuario, una antena de resonancia para que ocurra un evento cuántico? Eso es. Y eso nos deja a las puertas de la tercera hipótesis, que es la más antigua y curiosamente la más radical hoy en día, el panpsiquismo. Que propone algo que le da la vuelta a todo. Sí, sugiere que nos hemos equivocado de enfoque desde el principio. El panpsiquismo postula que la conciencia no es algo que emerja de la materia, ni algo que se limite a colapsar dentro de un cráneo humano. Postula que la conciencia es una propiedad fundamental de la estructura misma del universo. O sea, igual que el universo tiene gravedad o tiene masa, tiene conciencia. Exactamente. Está impregnado de ella. Y esto enlaza de una forma preciosa con la idea de la noosfera, que propuso el filósofo y teólogo Pierre Teilhard de Chardin a mediados del siglo XX. Teilhard de Chardin. Él imaginaba una capa de pensamiento, ¿verdad? Una envoltura invisible que rodea la Tierra, igual que la biosfera engloba toda la vida biológica. Precisamente. Y fíjate, si unimos esta noosfera con los datos del proyecto de conciencia global de los que hablábamos antes, todo cobra sentido. Los aparatos no están siendo alterados por telequinesis o por arte de magia.
Están actuando como termómetros, sumergidos en esa noosfera. Claro, cuando la humanidad experimenta un shock colectivo, la temperatura de esa envoltura de conciencia se dispara, y la materia cuántica de los huevos reacciona a esa subida de tensión. Eso es. Pero, a ver, detengámonos aquí un momento, porque si el panpsiquismo es real y esa inmensa noosfera nos rodea, eso significa que nuestros cerebros funcionan esencialmente como aparatos de radio. No generan la señal desde cero, la sintonizan. La sintonizan, la modulan y, lo más importante de todo, emiten de vuelta. Esa bidireccionalidad me parece la clave de bóveda de toda esta inmersión. Si somos antenas emitiendo, esto choca con la física clásica, pero abraza otra idea fascinante. Te refieres al universo participativo, seguro. El físico legendario John Wheeler formalizó esto. Wheeler demostró, usando física cuántica, que una partícula no tiene una ubicación o un estado definitivo hasta que un observador interactúa con ella. O sea, el acto de observar no es pasivo. Es lo que obliga al universo a materializarse de una forma concreta. El universo nos necesita para cristalizar su existencia, igual que nosotros lo necesitamos a él. Exacto. Y es aquí, fíjate, justo en este precipicio de la física teórica, donde la ciencia más avanzada se da la mano con las declaraciones más radicales de la fe cristiana. Sí, porque durante siglos, la fe se ha malinterpretado como un conjunto de dogmas pasivos. En plan, sentarse a esperar que una fuerza externa o divina mueva las piezas por nosotros y solucione la vida. Pero si examinamos los textos antiguos a través de la lente de este universo participativo, la fe cristiana revela un mecanismo profundamente activo. Cuando Jesús de Nazaret dice aquello de «pidan y den por hecho que ya lo tienen», no está sugiriendo un optimismo ingenuo, ¿sabes? No, no está diciendo «ojalá pase». Está describiendo el mecanismo exacto del colapso de la función de onda cuántica. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Es como cuando el rey David escribe en los Salmos con esa rotundidad absoluta: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». No dice «espero que no me falte de nada si me porto bien». Es una certeza inquebrantable. Es una certeza tecnológica casi, una sintonización súper precisa de la antena de la conciencia hacia una realidad específica. Y al hacerlo, descartas todas las demás probabilidades de carencia y fuerzas a la realidad cuántica a colapsar en la abundancia. Y esto adquiere un matiz todavía más bonito si lo cruzamos con la teoría de cuerdas. Que bueno, esta rama de la física sugiere que las partículas fundamentales no son puntitos sólidos, sino minúsculas cuerdas vibrando. Una sinfonía de frecuencias, o sea, todo el universo es música en el fondo. Todo es música. Entonces, si el sustrato de la realidad es vibratorio, la intención humana, esa gratitud profunda o la certeza cristalina de la fe de la que hablábamos, funcionan como la frecuencia armónica que resuena y ordena esas cuerdas. Totalmente. Y esto, si lo piensas, es cambiar por completo el axioma fundacional de nuestro pensamiento moderno. Históricamente, el racionalismo de Descartes nos ancló en el famoso «pienso, luego existo», el intelecto frío y calculador como única prueba de la realidad. Ya. Pero este paradigma cuántico y espiritual nos propone algo muchísimo más participativo. Se convierte en un siento con absoluta certeza, luego interactúo y moldeo. El sentimiento puro se revela como el puente de mando. Y nos devuelve una responsabilidad enorme, porque si la conciencia es una fuerza emisora, la inacción también tiene consecuencias graves. Si no ejercemos esa fe, si no elegimos conscientemente sintonizar una frecuencia de propósito, la antena de nuestro cerebro queda a merced ¿de qué? Pues de las frecuencias del miedo y el caos que saturan la nosfera. Cesario. Porque todo esto suena precioso y profundamente empoderador. Saber que la fe es una fuerza organizadora. Pero claro, la experiencia humana, la vida real de quienes nos escuchan, está plagada de momentos donde la realidad golpea con una brutalidad inmensa. Sí, la pérdida, enfermedad, las tragedias cotidianas. Exacto. ¿Cómo encajan estas realidades tan oscuras en un universo que supuestamente sintonizamos con la mente? Porque sería cruel culpar a una supuesta falta de fe por cada adversidad que sufrimos. Sería terriblemente cruel y además incorrecto. Para conciliar esto, es vital entender el concepto del rompecabezas del devenir. A lo largo de la vida, se nos presentan eventos y situaciones. Visualicémoslo como piezas de un puzzle.
piezas complejas e irregulares que van cayendo sobre el tablero de nuestra vida. Y en ocasiones desciende una pieza oscura, pesada, dolorosa, un fracaso absoluto o una pérdida irreparable. Y la reacción inmediata de cualquiera, impulsada por un instinto biológico de supervivencia básico, es oponer resistencia. Intentamos forzar la pieza, negarla, luchar contra ella. Y al luchar generamos fricción. Y desde la física sabemos perfectamente que la resistencia constante genera calor y genera entropía, desgaste puro. Exactamente. Pero la sabiduría de esta intersección entre física y fe nos invita a desarrollar lo que las fuentes llaman un pensamiento inmunológico. ¿Pensamiento inmunológico? Sí, es la capacidad de hacer una pausa consciente en medio del dolor o la adversidad. Es aceptar que la pieza está ahí, sin que te guste en absoluto, pero planteándose una pregunta radical. ¿Y si esta pieza incomprensible es estructuralmente necesaria para poder encajar formas mucho más grandes y hermosas más adelante? Claro, o sea, reducir la fricción mediante la aceptación. Que, ojo, no significa rendirse de forma pasiva ante la vida, significa no gastar una energía preciosa peleando contra la realidad presente, sino confiar en la arquitectura a largo plazo. Y al mantener esa confianza y reducir la entropía, entramos de lleno en el territorio de lo que el psiquiatra Carl Jung definió como sincronicidad. Esas aparentes coincidencias que no tienen una causa física evidente, pero que de repente portan un significado transformador bestial para quien las vive. Y me encanta porque la biología tiene una explicación fascinante de cómo nuestra antena sintoniza esas sincronicidades de Jung. En el tallo de nuestro cerebro existe una red neuronal conocida como el sistema de activación reticular, o SAR. El famoso SAR, ¿sí? El SAR es literalmente el guardián de nuestra realidad consciente. En cada segundo, millones de bits de información sensorial bombardean nuestro sistema. Sonidos, texturas, presiones. Si procesáramos todo de golpe, el cerebro colapsaría. Se fundiría, literalmente. Así que el SAR actúa como un filtro biológico implacable. Deja pasar solo lo vital para la supervivencia, y aquí viene la clave, aquello a lo que le hemos asignado un valor consciente. Ahí radica el secreto de la sintonización cuántica. Si nuestra antena mental está programada con miedo o resentimiento crónico, el SAR filtrará la inmensa mayoría de la realidad para mostrarnos solo las amenazas. Confirmará nuestro dolor constantemente. Pero si configuramos ese sistema mediante una fe activa, un propósito claro o gratitud, el SAR cambia su algoritmo. De repente, empiezas a percibir conexiones y señales que siempre estuvieron ahí, pero que tu cerebro antes catalogaba como ruido de fondo inútil. Pero claro, esto plantea un peligro real. Hay una línea finísima entre percibir señales significativas a través del SAR y caer de lleno en el sesgo de confirmación. Sí, el autoengaño. Me refiero a ese fanatismo de ver milagros en la tostada del desayuno o creer que el universo te dicta qué inversión financiera hacer porque has visto el número 3 repetido en un semáforo. ¿Cómo se mantiene el equilibrio entre estar abierto a la sincronicidad y no perder la cordura? Es un riesgo superhumano, porque nuestro cerebro es una máquina diseñada para buscar patrones, incluso donde solo hay ruido. La solución que proponen los expertos aquí es aplicar una prudencia espiritual, lo que en ciencia equivaldría al pensamiento bayesiano. Ah, el teorema de Bayes. Sí. En estadística probabilística, nos enseña que no debemos sacar conclusiones absolutas con el primer dato nuevo que recibimos. En su lugar, debemos actualizar nuestras probabilidades previas poco a poco. O sea, si vemos una coincidencia asombrosa en nuestra vida, ¿no declaramos inmediatamente que es una revelación divina innegable? Correcto. Requiere evaluar el contexto, sumar múltiples indicios, observar si las acciones derivadas de esa señal aportan paz a tu entorno. Exige poner a prueba la intuición. Y aquí, fíjate, la oración profunda o la meditación juegan un papel biológico fundamental. Claro, no actúan como un monólogo de peticiones a la carta al cielo. No, actúan como un ejercicio riguroso de calibración de la antena. Silenciar el ego para poder discernir si esa coincidencia es un anhelo desesperado de nuestra psique o un destello real de esa arquitectura superior. Energía, calibrar la antena, procesar el dolor de esas piezas del puzzle con aceptación, mantener el SAR enfocado en la esperanza, todo esto agota. Agota muchísimo, claro. Y no podemos obviar que por mucha conexión cuántica que tengamos, seguimos atrapados en un cuerpo de carne y hueso.
Un vehículo biológico profundamente condicionado por milenios de evolución. Evolución orientada a sobrevivir a los leones en la sabana. Y este es el punto de anclaje más crítico. La biología limita nuestro potencial cuántico. Es imposible sintonizar la fe profunda si tu sistema nervioso central se siente atacado. Imposible. No puedes forzar el colapso de una probabilidad de abundancia si tu cerebro reptiliano está convencido de que te van a comer. Cuando vivimos bajo estrés continuo, se genera una inercia de la ansiedad. Las glándulas suprarrenales bombean cortisol y adrenalina sin parar. Y bajo ese torrente químico del miedo, la corteza prefrontal, que es el área del cerebro responsable del discernimiento y la reflexión profunda, literalmente disminuye su actividad. Se apaga. Lo cual nos deja ciegos espiritualmente, incapaces de interactuar con esa noosfera. Por eso el cuidado de la biología no es un añadido moderno o estético, es el cimiento de la fe activa. Muchas tradiciones integran el uso de moduladores botánicos, como los adaptógenos. Hablamos de hongos como el reishi o raíces como la ashwagandha. Que es crucial entender cómo actúan. No son pociones mágicas para iluminarse. Para nada. Tienen una función puramente fisiológica. Estos adaptógenos ayudan a regular el eje hipotalámico hipofisario suprarrenal. En términos sencillos, le suben el volumen al freno del sistema nervioso y amortiguan los picos exagerados de cortisol. O sea, calman el entorno fisiológico del cuerpo y protegen la corteza prefrontal. Despejan esa neblina del miedo para que la mente mantenga la claridad para discernir y ejercer esa fe creadora. Exactamente. Cuidar el cuerpo es aginar el instrumento cuántico. ¡Qué barbaridad! Bueno, qué viaje tan espectacular hemos recorrido en este análisis a fondo. Hemos partido de la fría estadística, viendo cómo el dolor colectivo altera las fluctuaciones de partículas cuánticas en el proyecto de conciencia global. Sí, hemos navegado por la estructura del pensamiento, descubriendo que la conciencia es el tejido del cosmos, esa inmensa noosfera que sintonizamos. Hemos redescubierto la fe no como un refugio pasivo, sino como un mecanismo activo que colapsa el campo de posibilidades cuánticas en nuestra realidad física. Y hemos entendido que la prudencia requiere aceptar los momentos difíciles como piezas de un rompecabezas mayor. Todo esto dibuja una conclusión muy clara. Ninguno de nosotros es irrelevante, ¿sabes? No somos polvo vagando sin sentido. Cada elección de no sucumbir a la desesperanza repercute en la arquitectura íntima del mundo. Totalmente. Y antes de despedirnos de quienes nos escuchan, me gustaría dejar en el aire una última reflexión, algo para cuestionarnos mucho después de terminar esta inmersión. A ver, si la ciencia ha medido cómo el shock o la tristeza logran perturbar máquinas repartidas por todo el planeta, Sí. si la conmoción tiene tal gravedad cuántica que logra agrupar esa arena que lanzamos al viento al principio de nuestra charla, ¿qué pasaría si decidiéramos invertir la ecuación? ¡Uf, qué interesante! ¿Qué pasaría si, de forma consciente y coordinada, una gran parte de la humanidad decidiera sincronizar un sentimiento profundo, incondicional y feroz de gratitud y perdón durante tan solo 1 minuto al día? ¡Ostras! Si el dolor pasivo logra desviar una gráfica cuántica, ¿podría una fuerza unificada de fe activa, llevada a su máxima expresión, reescribir literalmente la trayectoria física y social de nuestro planeta? Yo diría que es una posibilidad que estremece, pero bajo las leyes que hemos discutido hoy, resulta matemáticamente plausible. Pues ahí queda eso. La próxima vez que se lance una moneda al aire o se sostenga un puñado de arena frente al viento, recordemos que la fuerza que inclina la balanza de la realidad podría estar latiendo exactamente ahí, en nuestro propio interior. Gracias por acompañarnos en esta profunda travesía intelectual. Hasta la próxima. Hasta pronto.